Saludos para todas y todos, Rubén González Barrios. Estoy por aquí de nuevo para comentarles lo que es la batalla de Boca Chica. Ya les hablé sobre lo que fue la batalla de la Puerta, la batalla de Ocumare, la masacre de Ocumare el 11 de febrero de 1814. Luego hablamos sobre cómo José Félix Rivas batalla en Charallave contra Roset, lo vence. Luego ocurren ciertas cosas en el Valle del Tuy. Roset vuelve a invadir Ocumare y Rivas vuelve a vencerlo en Ocumare el 20 de marzo. El 25 de marzo les hablé sobre Antonio Ricaurte, que se voló él y el arsenal de armas en San Mateo para defender lo que es estas municiones y esta pólvora para que no cayeran en manos realistas y se perdiera la República. Ese mismo 25 de marzo se entera Boves de que Santiago Mariño venía en auxilio de los occidentales, en este caso del Libertador y su tropa, y Boves deja lo que es San Mateo y se aproxima para frenar a Santiago Mariño, que venía en avance. Ya el Libertador había mandado cartas a Mariño para que viniera. Mariño se había tardado, no sabemos la razón por qué se tardaba en el auxilio del Libertador. Había cierto altercado entre ellos, entre Bolívar y Santiago Mariño, porque Bolívar era nombrado como el libertador del occidente y tenía su mando allí, pero Mariño era nombrado como el libertador de Oriente y tenía bajo su comarca este sector. Entonces había como dos poderes y estos dos caudillos estaban como encontrados como una especie de quién más tenía más de poder. Mariño quería un estado en el occidente donde él fuera el líder, y Bolívar quería una nación completa unida bajo su mando. Incluso se reúnen en abril del año 1814, mucho después de la batalla de Boca Chica, se reúnen y ellos y no llegan a un acuerdo. Bueno, se aproximaba Mariño en dirección a auxiliar a Bolívar. Ya el 22 de marzo José Francisco Bermúdez había atacado a Roset en los Pilones y lo había vencido. Se había recuperado el Valle del Tuy. El 23 de marzo se habían reunido en lo que es Camatagua. Se abrazaron los orientales. Ahí estaba presente José Antonio Anzoátegui, que estaba quien posteriormente fue el gran mariscal de Ayacucho. Estaba más joven en este entonces, Antonio José de Sucre. Se encontraba el coronel José Francisco Bermúdez, quien posteriormente fue el libertador del Tuy, y Santiago Mariño. Estaba Leandro Palacio, Mariano Montilla, José María Jiménez. Este tipo de militares se encontraban allí y luego reúnen sus fuerzas y se enfrentan en lo que es Boca Chica. Santiago Mariño decidió esperar a Boves en la defensiva, que se aproximaba de San Mateo. No lo esperó en la Puerta porque había antecedentes de este sitio de derrotas patriotas en la Puerta, y Boves conocía muy bien este sector y podía maniobrar incluso con su caballería en la Puerta. Mariño decide esperar en la defensiva en Boca Chica y se desata el combate a eso de las 10 de la mañana. Mariño divide sus fuerzas en cuatro partes. Habían una en el centro, una por la izquierda y una columna por la derecha, mientras había una columna de reserva. Había muchos cañones de artillería. Se desata el enfrentamiento donde los patriotas tienen supremacía. Bermúdez se destaca en este enfrentamiento, también José Antonio Anzoátegui. Hubo muchos muertos patriotas, muchos muertos realistas. Incluso hay historiadores que afirman que solamente hubo 200 muertos patriotas. Boves se cree que tuvo 500 muertos realistas. Normalmente no se tenía un número preciso de los muertos realistas porque Boves normalmente retiraba los cadáveres para no desanimar a sus tropas, no bajarle la moral al ejército. Sin embargo, por falta de municiones, ya en horas de la tarde, por falta de municiones, Boves decide retirarse y Mariño es tomado por pusilánime porque lo que decide no perseguir a Boves, cosa que Bolívar sí hacía, que era perseguirlo. Decide retirarse y no persigue a Boves, incluso cuando había sido derrotado.
Boves salva milagrosamente la vida en este enfrentamiento de Boca Chica. Mariño alcanza el triunfo para posteriormente reunirse con el libertador Simón Bolívar. Este triunfo es bastante importante porque, aparte de que Francisco Roset había sido derrotado el 22 de marzo en Los Pilones por José Francisco Bermúdez, incluso hubo un altercado allí. En la Gaceta de Caracas se encuentra claramente reflejado lo que es la discusión, una especie de carta, una discusión entre Roset y Boves, donde hablando de un término criollo se sacan los trapos al sol. Boves le dice muchas cosas, le dice que qué hizo con los 3.000 hombres que te di, que fue un incompetente, le dice a Roset. Incluso Roset también le dice a Boves que bueno, que usted se cambió el apellido, en vez de llamarse José Rodríguez pasó a llamarse José Tomás Boves, para esconderse de un robo que Boves había hecho en Puerto Cabello. Entonces Boves lo amenaza al mismo Roset, entre los mismos realistas se dice, Boves amenaza a Roset y le dice, bueno, si sigues diciéndome, estoy hablando de un término, estoy parafraseando, si sigues diciéndome esto, bueno, te voy a quitar la vida. Sin embargo, echándose la culpa uno con otro, ya el Valle del Tuy estaba en totalidad en poder patriota, tanto por la victoria de Rivas en lo que era Ocumare, la victoria de Rivas en lo que era Ocumare, la victoria de Bermúdez en Los Pilones, la victoria de Mariño en Boca Chica. Esto fue un duro golpe. Sin embargo, la división entre los jefes patriotas, la división que había entre los jefes patriotas, en este caso Mariño, que liderizaba todo el oriente y liderizaba el occidente, eso dio un duro golpe a lo que fue la causa republicana en el año 1814, año terrible, año sangriento, y que bueno, lamentablemente se perdió la república ya para diciembre, ya para el 11 de diciembre de 1814 en la batalla de Maturín. Ya Bolívar no se encontraba en el país. José Félix Rivas, viendo que Manuel Piar se aproximaba desde Carúpano con su caballería con la intención de fusilar a Bolívar, José Félix Rivas, para impedir que Bolívar fuera fusilado, lo embarca y lo manda con una carta de recomendación hacia la Nueva Granada, y bueno, pero igual se pierde la Segunda República. Saludos para todos, se les quiere, muchas bendiciones. Estaré por aquí siguiendo montando los videos y espero que les guste. Rubén González Barrios, Santa Lucía del Tuy, Miranda, Venezuela. Se les quiere. Saludos.